yo no sé qué hubiera sido, cómo hubiera sido yo si mi papá viviera. Y es algo que a mí me quedó siempre dando vueltas. No sé si yo hubiera sido la misma si mi papá hubiera estado vivo. Soy Lucía Moresi, soy hija de Nelly Vázquez y Pedro Francisco Moresi. Nací en diciembre del 76 en Capital Federal. Bueno, mis dos padres están desaparecidos desde enero de 1978. Desaparecieron en Rosario. Fueron llevados desde acá, estuvieron en Campo de Mayo y después los mataron en Rosario. Uno va haciéndose preguntas y viendo que la vida nuestra no era igual a la de los demás, que mi familia tenía un dolor que atravesaba todas las situaciones familiares que los demás no tenían. Entonces, bueno, cuando uno entra en la etapa de la adolescencia, empieza a hacerse todo tipo de preguntas sobre nuestra propia historia, sobre por qué suceden las cosas, sobre por qué a uno le tocan unas cosas y a otros le tocan otras. Y bueno, y ahí vas aprendiendo y comprendiendo también. Tuve la suerte de buscar y encontrar muchos compañeros de militancia de mis papás que me supieron contener las preguntas. Contener me refiero a que en la adolescencia uno cuestiona por ahí con mucha crueldad porque crees que no te mereces nada y que los demás no pensaron en vos, o ese tipo de preguntas de adolescente. Aparentemente soy bastante parecida a mi mamá físicamente, ahora ya no tanto seguramente, ya casi la duplico en edad, así que sí, eso es una cuestión constante de que nos dicen, mi hermana es muy parecida a la familia paterna y yo a la materna, así que sí, y es lindo sentirse reconocido en los otros, que para mí son fotos, digamos. Encima es una época que no se documentaban todas las situaciones como estamos acostumbrados ahora, entonces como que hay una foto de un momento, una foto de otro momento, y es todo lo que hay, es con lo que hay que armar la imagen y la forma. Esos encuentros hacen como que uno los conozca a sus propios padres, que por ahí es una situación rara porque uno ama a dos personas con las que no compartiste prácticamente nada de tu vida, los amás y los sufrís porque no los tuviste y no los tenés, pero tampoco los conocés. Entonces es un amor medio loco. Es difícil, uno los quiere ciegamente, pero les cuestiona cosas. Entonces estos compañeros como que nos acercan a ellos. Uno conoce las personalidades, conoce los gustos, las locuras, a través de los compañeros, mucho más que a través de los padres de mis abuelos. Los padres no deciden tener hijos para después morirse y dejarte una vida de sufrimiento. Que la verdad es que todos los testimonios que recibo de ellos son siempre positivos y eso me hace sentir muy orgullosa. Que todos los recuerdan con mucho cariño, que dejaron unas huellas importantes, 40 y pico de años después todo el mundo los recuerda, incluso gente que no es familiar y que me encuentra en algún punto, en alguna red, me cuenta que fue sus compañeros y eso habla muy bien de lo que eran, así que
eso. Yo soy Natalia Livieres, nací el 5 de julio de 1973. Soy hija de Carlos Lorenzo Livieres Banks y Ana Delia Flores Durán. Nací en Corrientes, mi madre vino a tenerme a Corrientes y volvió a Rosario, que es donde estaban viviendo por militancia. Hoy vivo en Corrientes después de haber recorrido muchas partes del país y del mundo en el exilio, y volví a la tierra de mi mamá y de mi papá. Nosotros nos fuimos de la Argentina primero a Brasil en el 78, en el Mundial, como mucha gente, con otra identidad. Yo tenía un nombre parecido al mío verdadero, pero con algún agregado y algunos cambios, y vivimos en Brasil, siempre en la clandestinidad, huyendo. No pasábamos, creo, 3 semanas en un mismo lugar. Todo eso hasta los 5 años y medio. En diciembre de 1979 fuimos para Bélgica, donde nos recibía Naciones Unidas como refugiados. Yo no tengo mucho registro de eso. Me acuerdo que en un momento a mí me gustaba llamarme Natalia Alejandra. Ese era mi nombre en esos papeles, y evidentemente me lo propusieron como un juego, porque yo recuerdo que jugaba a llamarme Natalia Alejandra. No tengo otro registro de eso, no fue algo, yo no tenía como una actitud de estar en la clandestinidad, porque trataban de preservarnos de esa situación, pero por supuesto percibíamos lo que percibíamos, escuchábamos detrás de las puertas algunas veces, escuchábamos conversaciones, porque estaba en lugares donde circulaba mucha gente, no estaba en mi casa. Entonces no registro un quiebre en eso de mi nombre ni mi identidad, era como parte del todo. Creo que los chicos nos adaptamos más sin preguntar tanto, porque estamos acostumbrados a que todo sea nuevo. Y yo tomé noción, analizando ahora, ¿no?, que además en Bélgica era la posguerra, estaban en pleno los debates propios de la postocupación nazi, porque Bélgica había sido ocupado, la situación era como la dictadura, y se reflexionaba mucho sobre el rol que ocupó cada uno en determinado momento de la historia, y después cómo fueron sus vidas después de eso. Y bueno, creo que eso, por supuesto, me constituyó desde otro lugar también, como hija de desaparecido. Porque bueno, es como que tenía muchas miradas de cosas parecidas a la historia de vida. Desde que vivo acá van viniendo pedacitos de información de todo tipo, de gente que, bueno, acá sí lo conocían mucho. Me iba encontrando con gente que por ahí se emocionaba, me veía, pero yo no sabía quién era, y me contaba. Era bastante fuerte, digamos. Entonces, a veces nunca armé una historia realmente, porque no tenía registro de datos, sino que eran las sensaciones. Pero sí me fui armando una imagen, por supuesto, de él, porque algo que me impactaba siempre era que siempre me hablaron de él con mucha admiración, incluida gente que me decía, yo no compartía, discutía con él, no compartía sus pensamientos, pero admiraba su inteligencia, su entrega, ¿no? Lo que pasa es que nosotros ya la vivimos
sin la elección, sin la justificación y sin la decisión y sin la parte racional. Vivimos primero los pozos, entonces a nosotros nos toca rearmar una vida, tratar de hacernos una identidad y en el medio de eso ir reflexionando sobre qué opinión tenemos y cómo nos paramos frente a lo que nos cuentan, frente a lo que descubrimos, frente a lo que investigamos por nuestra cuenta. Obviamente uno en la adolescencia busca hacerse su propia versión de las cosas y entonces yo lo digo en plural porque vi en otros el mismo proceso y que por supuesto que nos dolían las injusticias igual, nos dolía el mundo que veía, a mí me costaba mucho a veces ver algunas realidades, pero no tenía, como que buscaba cosas que me cerraran un poco más desde mi lugar y no repitiendo una identidad que era de otra generación. Soy Clarisa Aguirre, soy la hija de Juan Carlos Aguirre, soy hija de desaparecidos. Juan Carlos Aguirre nació en Goya, estudió en la escuela normal, fue presidente del centro de estudiantes de ese colegio, después militó en la Juventud Peronista, trabajó de preceptor en el colegio Estrada de la ciudad de Goya. Y ahí fue preceptor y militaba con los curas. Se conoce con mi mamá a los 13 años, era 2 años más grande que mi mamá Alicia Benedí, Niki, de apodo Niki. Cuando mi mamá decidió ir a estudiar a Santa Fe educación física, profesora de educación física, él la acompañó y él fue a estudiar ingeniero químico. Bueno, él estuvo detenido varias veces, estuvo en Rawson. Mi mamá estuvo detenida también en Devoto, ahí donde estaba embarazada de mí. Y yo nací en 1973, el 5 de marzo, estando detenida. En mi casa no había una foto de mi papá, no se hablaba mucho del tema, era como un tema medio tabú. Creo que en muchas familias sucedió lo mismo y en la sociedad misma, o sea, y cuando en mi escuela me preguntaban mis compañeros, ¿tu papá de qué murió? Y muchas veces, para no explicar mucho, se murió de un accidente o se murió de una enfermedad, no lo teníamos muy asumido ni asimilado, pero porque en la familia misma no se podía hablar de ciertos temas, digamos, y mucho menos de eso. Yo recién empecé a hacer todo el proceso de investigar y de preguntar, y cuando me fui a vivir a Buenos Aires unos años por mi especialidad, digamos, por mi profesión, y ahí vivía a la vuelta de la casa de las abuelas de Plaza de Mayo, y ahí empezaba a ir todos los fines de semana, era como mi lugar en donde yo empecé a investigar y leía los libros y y ahí fue donde también mi hermana mayor, que es abogada, empezó a investigar en relación a lo que fue saber dónde estaba mi papá enterrado, a presentarnos como querellantes en la causa que en ese momento fue contra Bussi, que fue en Tucumán, y que fuimos a declarar allá y fuimos a presenciar el juicio junto con Margarita Sisewey. Y bueno, ahí vino todo un proceso en donde yo, de pasar a no poder hablar del tema porque me costaba mucho y lloraba todo el tiempo, era como mucha angustia que sentía en relación a tocar el tema, a poder no solo hablar del tema, sino así como ahora poder hablarlo sin emocionarme o sin angustiarme. Y ahora que tengo hijos, lo hablamos siempre con ellos y está muy presente en mi casa el tema siempre. Creo que todos los hijos desaparecidos estuvimos un poco enojados por no habernos elegido, ¿no? Yo ya no. Seguramente el contexto de aquel momento, de aquella situación, siento que me hubiera pasado lo mismo, porque en mi casa me dicen que la sangre no es agua y me dicen que yo en algún punto, no físicamente, que soy más parecida a mi mamá que a mi papá, pero que tengo
o sea, yo no supe nunca de toda la historia esta de mi papá hasta que está recibida de médica, ¿no? Y sin embargo yo en la secundaria fui la primer presidenta del centro de estudiantes de mi colegio sin saber nada de la historia de mi papá. Y cuando mamá me decía, mirá, te pusieron amonestaciones, no vas a poder hacer abanderada, yo decía, la verdad que no me importa, yo quiero ser la presidenta del centro de estudiantes, no quiero ser abanderada. Entonces, como que siento que esa herencia, sin que él haya estado presente, la tuve igual. Toda esa generación hizo que importe más lo que le pasa a los demás que lo que les pasa a uno mismo, porque de verdad digo que si a mí me pasara en este momento alguna situación en la que yo tuviera que elegir entre mis hijos y los demás, claramente elijo a mis hijos, pero ellos pensaban diferente, eran diferentes. Hay algo que dijo Juan Carlos Fernández, que es un compañero y un hijo, el hijo de Lalo, que se llama Juan Carlos por mi papá, así le puso su mamá en honor a mi papá, digamos. En un discurso una vez en Medes, en Goya, él dijo, yo no sé qué hubiera sido, cómo hubiera sido yo si mi papá viviera. Y es algo que a mí me quedó siempre dando vueltas. No sé si yo hubiera sido la misma si mi papá hubiera estado vivo. Calculo que no. Y eso es algo que es una pregunta que me hago, no me hago siempre, pero sí cuando reflexiono me pregunto si nosotros nos hubiéramos sido otras personas, si ellos hubieran estado con nosotros.